Buenos días, amigas, amigos, muy buenos días, un abrazo para todas y todos en el Ecuador y el mundo, a nuestros queridos hermanos que están en diferentes países buscando días mejores para seguir adelante, luchando por la familia, luchando por el Ecuador. Claro está, porque cuando ellos envían un aporte económico para su familia, también pagan un impuesto especial al Estado ecuatoriano. De qué manera es también importante, porque ingresan los dineros al presupuesto del Ecuador, de nuestro querido país. Muy amables que están con nosotros. Hoy hemos invitado al doctor Vicente Guzmán Barbotó, ex director de la Agencia Nacional de Tránsito, El Oro. Qué bueno el paso por ahí, doctor. Muy buenos comentarios, le cuento, muy buenos comentarios. Muchos se apenaron cuando conocieron que el gobierno de aquel entonces lo había ubicado o fue para otra institución. Y lo mismo pasó cuando usted llegó a Portuaria, pues la gente se sintió satisfecha, la transportación que tiene un dolor, más de un dolor de cabeza a veces para poder ingresar a dejar el producto a los diferentes barcos que llegan de algunos países del mundo. Y el comentario fue, bueno, ya se le acabó el tiempo pues al gobierno, y tuvo que salir el doctor Vicente Guzmán Barbotó, y no es que lo sacaron ni nada, siempre ha sido un funcionario que ha sabido cumplir a cabalidad su misión, su designación. En este caso fue brillante en la Agencia de Tránsito, en Portuaria. No nos olvidemos que también, no sé si estamos mal con la computadora, doctor, tuvo su paso en una candidatura para la Asamblea Nacional, también estuvo trabajando para llegar a trabajar por pasaje, valga la redundancia, como decimos. Y bueno, definitivamente usted ha trabajado, un hombre al servicio del oro, de Machala, de la patria, y por qué no también a nivel internacional. Así que con el honor de siempre y el gusto y la satisfacción de poderlos tener, y ya algunas vueltitas se han dado, ya algunos mesecitos que no lo habíamos saludado, pero ahora con la gentileza de siempre nos aceptó la invitación y ya está con nosotros. Doctor, buenos días, mucho gusto, bienvenido para contarle a la gente, al pueblo ecuatoriano, todos los pormenores de su trayectoria y también de su trabajo en beneficio de todos los ecuatorianos. Didio, muy buenos días, muchísimas gracias por sus palabras. Es mutuo igual estar con la familia de Radio Ovación por mucho tiempo. Siempre me he sentido en casa, siempre me ha abierto usted las puertas. Un saludo fraterno para usted, para toda su familia, para sus hijas, para toda su familia. Es importantísimo siempre estar con usted, muchísimo gusto de conversar. Un saludo a toda la familia que sigue también en red, por medio digital y en la señal abierta a Radio Ovación, no solo a nivel local en el Cantón Machala, sino a nivel de la provincia del Oro, a nivel del país y a nivel internacional. Un saludo fraterno y muchas bendiciones para todos sus seguidores. Doctor, usted tuvo un paso importantísimo, como habíamos destacado, en la Agencia de Tránsito del Oro. Bueno, parecía edificio nuevo, usted lo dejó pintando, usted prácticamente reconstruyó, y eso fue bien visto, no solamente por los machaleños, nosotros los machaleños, no solamente por los ecuatorianos, e inclusive a nivel del turismo, a nivel de personajes, a nivel internacional que vinieron por turismo acá a la ciudad de Machala. Felicitaciones, aunque atrasada, al doctor. También tuvo un paso brillante en cuanto a la administración suya, nada que decir en contra, comentarios 100% buenos. Creo que eso es una carta de presentación, doctor. Sí, Didio, estuvimos así mismo en el sector portuario, en el sector transporte. Tuvo el agrado de trabajar en la Comisión de Tránsito del Ecuador del Oro primero, y de ahí pasé a la Agencia Nacional de Tránsito del Oro. Como que en el sector del transporte y del comercio exterior he estado en el puerto, he estado en el control de las vías, y después en la regulación, como es la Agencia Nacional de Tránsito. Posteriormente en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador de Puerto Bolívar. Entonces como que se complementó toda la cadena logística. Trabajé en el tema de producción en la provincia del Oro, ¿no? El puerto y las aduanas son claves en el desarrollo y la dinámica económica de nuestro sector aquí, las exportaciones de banano, de minerales,
en la provincia del Oro, y los ejes viales estatales con su control en la Comisión de Tránsito del Oro y con su regulación en la Agencia Nacional de Tránsito del Oro. Yo quiero decirlo así, Didio, en la Agencia Nacional de Tránsito tuve muchísimo apoyo del sector transportista, así como en el sector portuario. Yo siempre he trabajado mucho cerca, cuando he estado en esta actividad, con el sector transportista, el sector de turismo que ustedes representan, el sector del comercio en el transporte. Fueron unos grandes aliados, y las gestiones que hice a nivel de puertos y ejes viales y transporte no lo hubiera hecho no lo hubiera hecho eficiente si no hubiera contado con el apoyo del sector del transporte. Los sindicatos de choferes, con sus líderes, con sus representantes, fabuloso. Conté con el apoyo del sindicato de choferes profesionales del Oro, conté al 100% con el apoyo de ellos. Con el sector del transporte formal, conté con el sector del taxismo, conté con el respaldo. Definitivamente fueron alianzas estratégicas que llevaron a que la gestión sea eficiente, a pesar de que, imagínense, ellos fueron aliados estratégicos muy fuertes, inclusive en el sector aduana, el sector exportador, grandes aliados. Todos ellos compensaban a veces la deficiencia presupuestaria de las instituciones. Entonces se hacían las alianzas estratégicas y se podía cumplir de manera eficiente con los servicios que teníamos en cada entidad que estuvimos. Muchas gracias, de corazón. Agradezco mucho al sector del transporte, a los sindicatos de choferes de aquí en la provincia del Oro, al sector exportador, al sector productor bananero de minerales. Siempre yo he tenido ese respaldo, se trabajó en conjunto con ellos y pudo ser eficiente la gestión en las entidades que les he nombrado. Qué bien, doctor. Como decíamos, reconstruyó, dejó elegante a la agencia de tránsito. Usted también comenta que ha tenido el apoyo de la empresa privada, de la transportación, definitivamente, de la clase del volante. Eso es interesante, pero también cambió el talento humano, el servicio, la atención. Siempre eso hay que destacar, porque también es importante. ¿De qué vale que por ejemplo, se haga un esfuerzo grande para mejorar a todo nivel y de repente el talento humano no trabaje bien? Entonces prácticamente bota todo al vacío. Pero usted no solamente que hizo bien las cosas a nivel de fortalecer la sede social, sino que también trabajó con el talento humano, y hoy por hoy hay una muy buena atención de los jóvenes, que creo de los que estuvieron con usted, muchos están todavía. Sí, mire, la institucionalidad o el fortalecimiento institucional de las entidades, a veces, siempre yo lo digo, encierra fortalecer la institucionalidad en el ámbito financiero, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de infraestructura y en el ámbito de recursos humanos. Es decir, definitivamente, si usted no hay fortalecimiento del recurso humano y de los procesos en las entidades, no hay nada, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo he estado en la experiencia de tener y dirigir entidades del Estado, inclusive se le aplica también en empresa privada, lo primero que hace es buscar la plantilla de recursos humanos y ver cuáles son sus perfiles, qué funciones tienen, el manual de funciones, sus funciones, atribuciones, cómo funciona la institución. Y segundo, ver los procesos. Los procesos en una institución del Estado por nada del mundo se pueden parar, o no pueden ser tardíos, o no pueden, o yo he sido de las personas muy, pero digamos en el argot popular, muy temático, de que los procesos tienen su tiempo de respuesta y tienen que ser atendidos. Bajo cualquier circunstancia, a mí no había justificativo para que me digan, sí, si había un tema legal, un tema que el procedimiento o el proceso que se tenía que acabar otorgando un servicio a un ciudadano tenga algún impedimento legal o constitucional, o un cuello de botella legal constitucional, pues lógico, tendríamos que haberlo, inclusive una respuesta eficiente rechazándolo. Pero ahí, ¿cuál fue el éxito en estas instituciones? Que los procesos no se paraban, los procesos fluían en apoyo y con apoyo de todo el personal de las instituciones que estaba, así como a Comisión de Tránsito, a Agencia Nacional de Tránsito, SENAE, a PPB,
esas instituciones de las cuales yo pasé, pero que yo exigía que los procesos sean eficientes y rápidos, que no se paren por ningún motivo. Para mí no había explicación que me genere un cuello de botella para decir, no, es que este proceso, es que tengo muchos procesos, falta personal. En todas las instituciones del Estado falta personal. Tenemos que ser eficientes cuando lo tenemos. En todas las instituciones del Estado faltan recursos, porque el mundo y el país está pasando problemas económicos, pero por eso no podemos dejar de ser eficientes. Tenemos que buscar la solución con los muchos o pocos recursos tecnológicos, humanos, de infraestructura y financieros para seguir siendo eficientes. ¿Por qué? Porque somos servidores públicos y tenemos que atender bien a la ciudadanía. Entonces, el apoyo también al liderazgo de la dirección debe ser principalmente dar gestión eficiente. En la Agencia Nacional de Tránsito yo me preocupaba inclusive para que afuera donde espera el personal o el servicio o el servidor o el ciudadano, siempre atendíamos de manera personalizada. Me di ese trabajo de como director estar siempre en territorio en la institución y de manera personalizada atender el clamor ciudadano. A ver, me acuerdo que había personas que reclamaban por mucho tiempo. Yo cuando llegué a la Agencia Nacional de Tránsito, había gente con discapacidad que decía, ya cuando llegué se ponían totalmente contrariados porque habían pasado meses que no se les había atendido, por ejemplo, la solicitud de su licencia con discapacidad. Entonces, ya no puedo más. Había gente que hasta alzaba la voz, gritaba, protestaba. Hay gente que lloraba porque está desesperada porque sus trámites no avanzaban. Entonces me comencé a dar cuenta que una institución, así como la Comisión de Tránsito del Ecuador, así como Agencia Nacional de Tránsito, maneja un espectro ciudadano muy grande, donde ves a la persona de tercera edad, donde ves al discapacitado, donde ves al chofer profesional, donde ves al joven que va a pedir por primera vez su licencia. Y la Comisión de Tránsito también en tema de ejes viales estatales, donde se controla la actividad de comercio. Entonces, el contacto ciudadano es directo, Entonces me di cuenta que atender personalmente toda la problemática del ciudadano, ahí se tiene que dar. Si usted quiere ser en la Agencia Nacional de Tránsito una persona que usted no sale a ver a su usuario, que no sale a ver si le está cayendo la lluvia, porque a veces tiene que estar expuesto, si le está dando el polvo, si se le está tardando su proceso. Es decir, hay tantas cosas que en esas direcciones uno tiene que tener una actividad directa al ciudadano, y eso es lo que fuimos haciendo. A veces le cambiábamos, inclusive a veces había ratos de espera por el sistema, donde lo que hacíamos es personalmente ir a explicar a cada usuario, a cada ciudadano, cuál era el motivo por qué se estaba retrasando. Porque imagínense, a veces la gente decía, yo tengo que también seguir trabajando, abogado. Yo aquí, ¿a qué hora me dan mi trámite? Yo estoy perdiendo dinero. Entonces, eso sí, lógicamente se le genera a todo ser humano un lucro cesante, estar ahí esperando. Es un tema que el director o la dirección principal o la gran dirección en unas instituciones tiene que estar ahí junto al ciudadano, en los buenos y en los malos momentos. Pero si su director está ahí siempre, si su director está explicando, si su director, aunque sea, ¿sabe qué está esperando? Yo le compraba unos caramelitos y le daba un caramelo, tomen dulce un rato la vida, yo sé que estamos pasándola mal, yo sé que está retrasado su proceso, pero estoy ahí viéndole, vamos a perder unas horas más, pero yo estoy junto a usted, por favor, esto va a ser retribuido. Ese tipo de cosas ayudó muchísimo, y me comencé a dar cuenta que son instituciones donde tienes desgaste físico y emocional, definitivamente, porque tienes que estar todos los días junto a cientos y miles de ciudadanos, donde te están expresando que quieren eficiencia en el tiempo, que quieren eficacia en su proceso, y tú absorbes ese tipo de cosas, la energía que puede tener esa persona en ese momento, a veces personas que van enfermas, a veces personas que van con sus problemas económicos, todos los tenemos. Entonces, son procesos que yo aprendí que hay instituciones del Estado donde es muy delicado el proceder de la alta dirección, porque estás directamente en contacto con el tejido social de nuestro país, con nuestro pueblo ahí.
luchándola y tratando de que se cumplan sus servicios. Muy buen trabajo, decimos, hasta ahora en la agencia de tránsito El Oro. Dejó huella, dejó recuerdos, dejó un buen servicio hacia la comunidad. Después fue a un territorio donde usted ya estuvo también anteriormente, creo como gerente, no recuerdo tan exacto, gerente creo fue de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, antes de que se concesione a esta entidad. Después fue llamado por el gobierno de turno también para que ejerza la profesión, creo, de presidente, no recuerdo, o de gerente, la última. Y gerente. ¿No? Estuve en algo similar a aduanas. Entonces lo llamó el gobierno de turno a usted para que vaya a trabajar por todos los orenses y ecuatorianos a través de Autoridad Portuaria. Cuéntenos un poco el paso por ahí. Sabemos que también hizo una buena labor, porque las noticias hoy en día, pues, rápido se las llega a conocer y hablan, comentan y hacen un análisis muy bueno, muy generoso, indicando que quisieran verlo siempre trabajando en entidades así como la Agencia de Tránsito y Portuaria de Puerto Bolívar. Mire, siempre yo, de las convocatorias que me han hecho, han sido claros de que dentro del proceso que a mí me han convocado en las instituciones, saben que nosotros no tenemos límite en esa parte. Si nos entregan una institución que sabemos que tiene cero proceso, cero presupuesto para varias aristas de fortalecimiento institucional, nosotros no tenemos límite ni tenemos miedo a eso, y por eso han sido las convocatorias. La metodología que siempre que se ha aplicado en las instituciones en el fortalecimiento institucional es a base de parámetros establecidos que a lo largo de los años hemos aprendido de que las instituciones pueden salir adelante con las alianzas respectivas, pueden salir adelante junto a sus usuarios, junto a los sectores productivos, que siempre tienen que ver algo con las instituciones del Estado. Entonces es súper importante en ese sentido de que nosotros hemos aplicado hojas de ruta de fortalecimiento institucional y hemos tenido a los mejores aliados, que es el sector privado. ¿Y por qué digo que el Estado y el sector privado tienen que aliarse en todo sentido? Porque es la única forma de sacar adelante las instituciones. Para eso tú tienes que dar confianza. Si tú das confianza, sabes que vas a mejorar los servicios, a pesar de las limitaciones que tenga. No, le insisto, Dios, no puede ser un pretexto decir tengo limitaciones presupuestarias, tengo limitaciones de personal, tengo limitaciones de arquitectura informática. No, ahí tenemos que darle con lo que tenemos y mantener la eficiencia y elevar los estándares de eficiencia y eficacia de acuerdo a los planes y procesos que tienes tú. Entonces, en ese sentido, siempre yo he hecho eso. En el sector portuario, el sector privado exportador fue clave para salir adelante en la gestión. Digo, en el sector de Agencia Nacional de Tránsito, Comisión de Tránsito, fue clave el sector del transporte privado, el sector clasista de los sindicatos, fue clave para la gestión. En el sector aduanal que estuve, el sector exportador fue clave para sacar adelante una gestión eficiente en aduanas. Entonces, si usted se da cuenta, Didio, son las alianzas estratégicas que usted tiene que hacer, pero ellos también te apoyan si ven eficiencia. Es decir, nosotros estamos apoyando, pero tenemos que sentir que los procesos sean eficientes, que mejoren. Si no, ¿para qué? Pues entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que pide el ciudadano? ¿O qué es lo que piden los sectores productivos? ¿O qué es lo que pide el usuario en una institución del Estado? Que sus procesos sean ágiles, sean eficientes y sean rápidos. Entonces, ahí siempre yo digo eso, el Estado tiene que trabajar muchísimo, en las instituciones tiene que trabajar muchísimo en simplificación de trámites, simplificar los trámites para que no sea tan engorroso. Usted mismo acabamos de hablar de un tema puntual y me decía, tuvimos que gastar para un requisito, tuvimos que gastar para un estudio, pero al final del camino pasa el tiempo y no me responden. Es decir, si se da cuenta, digo, su malestar ya. El servicio público tiene que ser, hasta para decir una respuesta, no te puedo procesar tu trámite, es que recibe una respuesta. Y recibe una respuesta debidamente fundamentada, como dice la Constitución.
todos los actos administrativos en este país de la función pública, del servicio público, deben de ser debidamente motivados y fundamentados. La respuesta al ser ciudadano. Eso es un precepto legal y no solo legal, constitucional. Entonces, en ese sentido, yo estoy claro que cuando entramos a la alta dirección de una institución del Estado, aquí no me debo poner a quejar que se me fue el sistema, que no tengo plata para el techo, que no se me dañó el aire acondicionado, que me falta personal. Ahí tienes que tú entrar. Si aceptas estar en el alta dirección del cargo, tienes que darle porque darle y ser eficiente y eficaz. Y así mismo no quejarte, no salir, digamos, a una entrevista. No, es que no le puedo atender porque no tengo sistema, que estamos locos. Y yo he ido a servidores públicos así, que van con ese pretexto. Mejor renuncien, váyanse a su casa. Pongan a alguien que sabe que la institucionalidad siempre va a tener sus limitaciones. Y eso pasa hasta en la banca, doctor. Por supuesto. Entonces, si va a haber las limitaciones, mejor no te metas. Si no tienes la capacidad, no te metas. Entonces, siempre ha sido ese reto para nosotros. Y le hemos buscado en la experiencia, ya tenemos hojas de ruta de trabajo para dar institucionalidad a las instituciones que lideramos, a pesar de las limitaciones que se tienen. Siempre aplicamos una hoja de ruta. Yo siempre aplico una hoja de ruta en ese sentido. Es decir, el recurso humano, fortalecerlo con lo que tengamos. La arquitectura tecnológica de una institución, que la fortalezcamos con lo que tenemos. Ser eficientes con el presupuesto o las asignaciones financieras, aunque sea que sean pocas, pero ser eficientes, muy eficientes. Aunque sea que sabemos que lo que pedimos nos den si el 100% pedimos para fortalecer infraestructura personal y nos dan el 30%, pues bueno, con ese 30% tenemos que bajarnos. Es así, yo no me voy a quejar, yo nunca me he quejado en ese sentido, de que me falten recursos, de que me falte institucionalidad, que me falte recursos humanos, que me falte arquitectura tecnológica, que me falten computadoras, no, tenemos que verlas, tenemos que buscarlas, tenemos que ver cómo solucionamos y darle un servicio eficiente al ciudadano. Ese siempre ha sido el precepto y las hojas de ruta de institucionalidad. Técnicamente y administrativamente las tenemos fijadas. Siempre han sido así. Aristas puntuales donde trabajamos durísimo y con las limitaciones sí hemos ganado eficiencia. Eso sí, los grandes aliados como el sector privado siempre es clave para salir adelante un tema de gestión. 2 acciones, 2 cartas extraordinarias como para presentación, doctor. Usted también estuvo tratando de llegar a trabajar por pasaje, por su querido y por su eterno pasaje de las Nieves. Estuvo de candidato en 2 ocasiones, le faltaron unos cuantos votitos por ahí y no llegó. Pero queda la satisfacción. Un poco duro ese trabajo a nivel de candidatura de la alcaldía de Pasaje, doctor. Yo he tenido la gran satisfacción de ser candidato 2 veces a la alcaldía de Pasaje. 14 años fundé un movimiento político en el Cantón Pasaje y ya MIP 103. MIP 103 y ya cumple el MIP 103, ya va no, a 103 nomás, 103. 103. Le pusimos MIP 103 cumple ya 14 años de vida política en el Cantón Pasaje. 14 años ya. En la historia del Cantón Pasaje no hay algo parecido a lo que es el MIP 103, el Movimiento Progresista Lista 103. ¿Por qué? Porque nunca en Pasaje en la vida ha existido un partido local que tenga tantos años de vigencia. 14 años. Tiene 3 elecciones seccionales. Ha llegado a tener concejales y vocales de junta, inclusive presidentes de junta parroquial. Es una plataforma política que se la luchó, que se la hizo, que es muy querida en Pasaje, y creo que esa plataforma política va a caminar a su 4ª elección seccional, donde como le digo, Didio, siempre lideramos este proceso en Pasaje. Por eso conocemos a nuestro Pasaje, conocemos a las parroquias, hemos siempre estado en territorio, sabemos la idiosincrasia, el sentir de nuestra gente de Pasaje, sabemos cuáles son sus necesidades en todo el territorio del Cantón Pasaje. Bueno, problemáticas que se han mantenido 10, 12 años y no se pueden solucionar. Lo típico, agua potable, provisión de agua, alcantarillado, infraestructura en salud, infraestructura de red de mercados. Bueno,
el tema que las ciudades siempre luchan por mejorar esos servicios. Pero básicamente Pasaje para mí es muy querido. Le digo, estoy considerando en esta cuarta elección seccional, estoy considerando establecer ya una precandidatura a la alcaldía de Pasaje. Lo he considerado, lo he analizado, lo hemos hablado con la familia, estamos hablando poquito a poco ya con nuestras bases, con nuestros comunitarios, que para mí sería un agrado participar a las primarias como precandidato a la alcaldía de Pasaje. Si dentro de las primarias yo puedo acceder a esa candidatura, pues por el apoyo ciudadano que tengamos de nuestro movimiento y de los aliados que podamos hacer, porque estamos abiertos para hacer alianzas. Es decir, estaremos para las elecciones seccionales de 2027 como si Dios quiere, como candidatos a la alcaldía de Pasaje. Se tienen que evacuar los procesos legales, ¿no? A veces oigo y que dice, yo quiero ser candidato a la alcaldía de tal cantón. Sí, pero tienes que hacer un proceso previo, si no, no puedes establecerte así. Tienes que ser precandidato siempre, hasta que el Consejo Nacional Electoral te declare como candidato debidamente legalizado, después de pasar por todos los filtros y los procesos legales para tener esa calidad de candidato, esa calidad legal, constitucional de candidato, que te ponen candidato para alcaldía de algún cantón. Entonces, estamos trabajando en eso, hemos hecho por ahí unos sondeos. Le digo así, yo desde la primera vez que participé, ahora esta vez siento muchísimo más cariño en la gente. Le digo así, Didio, muy frontalmente. Me he quedado sorprendido por la respuesta de la ciudadanía pasajeña, y le agradezco y les doy un abrazo inmenso por el apoyo recibido. Solo ellos enterándose que ya hay una precandidatura a la alcaldía de Pasaje, el apoyo de la ciudadanía pasajeña ha sido algo muy conmovedor y abrumador para mí, definitivamente, y les agradezco mucho de corazón por la confianza tenida. Siempre, como me dicen algunos amigos, bueno, ya has hecho un trabajo político por muchos años, tienes como 14 años ya estar pendiente de tu territorio, Pasaje, eso ayuda mucho a posicionarte. Sí, entiendo que esos aspectos de experiencia, de trabajo hecho, cuentan, pero creo que este es un momento especial. He recibido el apoyo, como le digo, de la gente del Cantón Pasaje, de amigos, de conocidos, de gente que no conozco, pero que en la calle alzan la mano, dan un pulgar positivo, y eso ha sido muy conmovedor para mí, y les agradezco de corazón a la gente de la ciudad de Pasaje. ¿Hay una aspiración que hay que cumplirla por parte de la primera autoridad del Cantón de Pasaje, que usted la mira de frente y que en caso de ser alcalde, en caso de en primera instancia, como usted destaca, tiene que ir a la previa, de ahí, si el pueblo le da la confianza, claro, el apoyo en las urnas, en la urnita pequeña de su partido, después ya, pues en caso de que recibir el apoyo, la calificación por el Tribunal Electoral, para trabajar por Pasaje? ¿Y cuáles serían esas obras que le faltaría a Pasaje entonces, doctor? No, Didio, ese es de lo que siempre hemos hablado y hacemos un seguimiento. El Cantón Pasaje, yo siempre voy directamente a la información puntual, ¿no? Y en el Cantón Pasaje hay el clamor ciudadano de que todavía no hay una eficiente provisión de agua y eficiente provisión del servicio de alcantarillado, por ejemplo. Es un clamor ciudadano, es decir, se están poniendo en sectores medidores donde ya la gente está pagando de 4 a 5 veces más de la tarifa normal que venían pagando y el servicio no llega todavía. Entonces eso es atentatorio en estos momentos, que no hay trabajo, que un gobierno nacional está haciendo un esfuerzo grandísimo en la lucha contra la inseguridad y tratar de generar dinámica económica para generar plazas de trabajo es importantísimo. Entonces, siempre digo, la ciudad tiene sus problemas, tiene los problemas que... Información puntual, ¿no? Muy puntuales. Pero yo siempre digo esto, las ciudades necesitan para desarrollar recursos, y hay varias aristas para obtener recursos. Pero lo que estaba viendo, por ejemplo, del presupuesto del año 2025 actualmente,
del municipio de Pasaje, que asciende a alrededor de 24.5 millones de dólares. Yo recuerdo que hace 12 años atrás el presupuesto de Pasaje era de 11 millones de dólares. Mire, casi un 100% ha subido alrededor de una década. Hace 12 años atrás era de 11 millones de dólares el presupuesto del GAD de Pasaje, actualmente es de casi 25 millones de dólares. El problema es que se sigue manteniendo la ecuación de eficiencia económica. Cuando me dice la gente, dice, pero explíquese, doctor, más morochamente. El problema es que pagan más sueldos, salarios y por servicios que les sobre plata para pagar en obra pública, inversión. ¿Qué es lo que digo? En sueldos, salarios y servicios se paga alrededor de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Y de ahí, cuando usted va a ver la obra pública, el rubro de obra pública, el dinero asignado para obra pública, que eso es lo que pide la gente. Obra, señor alcalde. Haga obras, asfalte calles, denos agua, preocúpese por el sector salud, por el sector educación. Es decir, lo que exige la gente, denos servicios eficientes a mercados, denos buenos mercados, denos plazas populares de desarrollo. Es decir, asfalte calles, cambie redes de agua potable, alcantarillado. Eso es obra pública, se necesita dinero. Pero ¿qué pasa? Que si pagas de sueldo, salario y servicio 12 millones de dólares, vas al rubro de obra pública y son 5 millones de dólares. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pagamos más en sueldos y salarios y servicios, y para obra pública casi un 50% menos. Entonces eso sí es ineficiente. Y ese patrón de conducta en el presupuesto del GAD de Pasaje se ha mantenido casi 12 años y no cambia, no se puede revertir esa ecuación económica, y eso refleja ineficiencia para una gestión eficiente en un cantón como Pasaje, que necesita obra pública. En el cantón se necesita obra pública, entonces no puede ser posible que el rubro de obra pública sea infinitamente inferior al pago de salarios, al personal, por ejemplo, o al pago de salarios o de bienes, de servicios, que eso no es inversión pública, pues no te deja nada tangible. Entonces, si vamos a tener esa ecuación económica, siempre va a ser un municipio ineficiente. Entonces, si nosotros llegamos a algún momento a estar al frente, en la alta dirección de un GAD del Cantón Pasaje, pues bueno, vamos a trabajar en cambiar esa ecuación con las metodologías correctas y con la institucionalidad, el fortalecimiento institucional para optimizar recursos humanos, para optimizar recursos en servicios, para poder cambiar esa ecuación económica que la genere ineficiente a un cantón. Hay una entidad de organización y control de tránsito también en Pasaje. ¿Cómo está funcionando? Mire, yo sinceramente ahí en Pasaje hay cuatro empresas públicas, de lo que tengo en la información. En una de esas, Radio. Sí, Tránsito EP, lo que usted dice. Tránsito Pasaje EP, Radio Jugones, que también es una empresa pública del Cantón Pasaje. En Pubi, que es una empresa que genera planes de vivienda, porque es muy ineficiente, creo que tiene 2 personas ahí, creo que es una empresa solo de papel. Agua Pasaje, que son las 4 empresas adscritas al GAD del Cantón Pasaje. La más eficiente vendría a ser Tránsito Pasaje, es la que mayor procesos de eficiencia da, y con sus limitaciones, porque no tiene competencias directas también para atender el tránsito, en el control, porque ahí también a veces también tiene competencias la Comisión de Tránsito del Ecuador. Entonces, para mí, una de las más eficientes, Tránsito Pasaje P, que vendría a ser una de las más eficientes. Y de ahí tiene otras adscritas, como el registro de la propiedad de pasaje, hay un Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Pasaje, el Cuerpo de Bomberos Municipal de Pasaje, yo lo veo también eficiente, pero hay ciudadanos que dicen, no es tan eficiente, abogado Guzmán. Yo lo veo Tránsito Pasaje P y al Cuerpo de Bomberos Municipal de Pasaje como las empresas públicas adscritas al GAD de Pasaje, las más eficientes, pero hay una queja también del personal. A veces no tenemos para uniformes y a veces nos falta procesos para fortalecerlo. Entonces a mí también me sorprende un poco eso, porque yo creo que esas 2 empresas, yo las veo así, son las más eficientes dentro de todas las empresas y las entidades adscritas que tiene el GAD de Pasaje. En cuanto a agua potable, creíamos
que nos iba a nombrar en primer lugar Aguas Pasaje. No, Aguas Pasaje P es otra de las empresas públicas, pero usted se está dando cuenta que ha tenido muchos problemas, ha tenido que comandar inclusive la parte legal y técnica de lo que le correspondía por el tema de la mancomunidad, que fue un tema muy álgido, que tiene procesos que se han establecido con parámetros irregulares del procedimiento. Entonces, Aguas Pasaje también lo absorbió esa dinámica de irregularidades que tiene actualmente con ese tema de la mancomunidad, que creo que hubieron asignaciones de dinero, pero no se invirtieron. No conozco más en detalle, pero sí en la parte técnica le puedo decir que para mí era un proyecto importantísimo, sí se lo justificaba y a Pasaje se le daba lo que le corresponde por derecho, por ser dueño de las fuentes de agua, es decir, por justicia, vamos más allá de la legalidad y constitucionalidad, sino Pasaje es dueño de las fuentes de agua para la provisión de agua de los 3 cantones de la mancomunidad, que es Pasaje, Machala y El Guavo. Entonces, doctor, algo que también nos duele la cabeza o nos hace doler la cabeza es, y no solo en Pasaje, en Machala, el Oro y todo el Ecuador, es la inseguridad. ¿Usted cree que algún día vamos a salir de esto? Es que la inseguridad, se me viene a la cabeza cuando dice, primero es una responsabilidad del gobierno nacional. Claro que sí, por supuesto. Pero, ahí vienen sus grandes aliados, porque el Estado lo forman todos lo formamos el Estado, desde los ciudadanos que andamos a pie, de la empresa privada, los gobiernos descentralizados y la función central. Cuando tú dices no, la seguridad es una competencia que le corresponde al gobierno, sí, le corresponde al gobierno nacional, que es la función ejecutiva central, pero la institucionalidad como Estado la formamos todos, toditos. Entonces ahí la coordinación de los GAT descentralizados, los gobiernos autónomos descentralizados de este país, con el gobierno nacional y la empresa privada que trabajen juntos, es clave para salir y derrotar a la inseguridad, Didio. Para mí es la forma, es decir, gobierno nacional, poderes del Estado, coordinando acciones, todos los poderes del Estado, a nivel de justicia, a nivel técnico, empresa privada honesta y ciudadanía, todos juntos, en coordinación, es la única forma de derrotar a la inseguridad. Que todos juntos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar plazas de trabajo, generar plazas de trabajo, generar dinámica económica para toda esta delincuencia que está metida, que son a veces hasta jovencitos, poderles dar una oportunidad de salir adelante. Trabajo, salud, que hay un eficiente, todos trabajando contra la inseguridad, pero necesitamos que todos en equipo como Estado trabajemos en fortalecer nuestro sistema de salud. El sistema laboral de trabajo, generar dinámica económica, generar trabajo. Segundo, el tema de salud, que sea un país que tenga la respuesta eficiente para atender todas las necesidades de salud. Educación es clave, que todos tengan educación y que desde el más jovencito tenga una educación de calidad, en todo sentido, hasta en su nutrición, en su provisión de alimentos, es chiquitito. Es decir, todos esos aspectos son los que nos van a hacer salir adelante contra la lucha contra la delincuencia organizada, contra los grupos irregulares, de ahí se genera la inseguridad. Es el aspecto de que todos tenemos que trabajar. Aquí no es sacar la vuelta que un municipio, no, es que es el gobierno central, ese es el responsable. Eso no se tiene que decir. Aquí todos somos responsables de la lucha contra la inseguridad. Tenemos que decir la verdad. Pero por supuesto, entonces yo no, como alcalde no voy a decirle, estarle pasando, porque a mí, en mi cantón, hay un nivel de violencia muy grande. No, es que el gobierno nacional no me ayuda, el gobierno nacional no me da tantos policías, está bien, no le da tantos policías, no le da tantas camionetas, no le da tecnología, pero no, pues aquí es una coordinación permanente. Si el gobierno nacional tiene sus limitaciones, pues bueno, trabajo con el gobierno nacional, yo como descentralizado, trabajo también con el sector privado honesto, trabajemos juntos.
Si logramos bajar la violencia y la inseguridad en nuestro cantón, ganamos todos. Pero tampoco no podemos, a pretexto de que nos faltan cosas, decir o sacar el cuerpo y decir, no, es que es la culpa de él, la culpa de él. No, yo, esa parte yo, desde mi trayectoria con la empresa privada que he tenido, como empresa pública, a mí hasta me diera vergüenza salir a decirle, meter la culpa a otra persona, por sea que no sea hasta mi competencia. Aquí yo doy la cara y aquí vamos a tratar de hacer lo que debemos hacer con lo que tenemos y con las coordinaciones respectivas, eso sí. Sí salir a decir, apóyennos gobierno nacional, apóyennos sector privado, apóyennos sector ciudadano, apóyennos sectores sociales organizados. Aquí tenemos que todos trabajar juntos. Quitémonos cualquier tipo de camiseta política, quitemos cualquier tipo de ideología, quitemos cualquier resentimiento. Aquí hay una lucha frontal contra la inseguridad de este país. Entonces aquí tenemos que trabajar todos juntos, toditos, todos los poderes del Estado juntos. Entonces, algún rato tenemos que entender, la clase política del país tiene que entender eso. Es decir, el país vive momentos tan difíciles, tan difíciles, que en años no hemos llegado a momentos tan difíciles, y ahí tenemos que despojarnos de nuestras agendas propias, políticas, de nuestras agendas muy personales, económicas, y todos juntos, luchar contra estos enemigos. Doctor, excelente el tema de su análisis en el caso pues de la inseguridad, que la pregunta era para de alguna manera comentar el asunto en pasaje, pero la inseguridad a nivel nacional, a nivel general, que también la habíamos analizado, indicando pues que era en todo el Ecuador, que no era la excepción pasaje. Pero antes de entrar a lo que es su punto de vista, su análisis, su comentario de la gestión de este gobierno, que bueno, con los pocos meses que le tocó en la primera parte de hacerse cargo de un puesto tan importante como primera persona del gobierno ecuatoriano, vamos a entregarle un saludo de Marcel Ortega Tenesaca desde Pasaje. Full sintonía, dice, saludos. No, Marcel, un gusto saludarlo. Muchísimas gracias. Conocido. Un gusto saludarlo a usted y a su familia. Muchísimas gracias. Entonces, no lo dudo que hay full sintonía de ovación en Pasaje. Doctor, la pregunta es ahora, por ejemplo, usted que es un político, lo conozco desde hace mucho. Primero lo conocí como gran basquetbolista. ¿Ya llegó usted a jugar el básquet de 3 puntos en los lanzamientos de larga distancia? No todavía. Y todavía seguimos haciéndole, pero esa fue la especialidad. Cuando jugaba en la selección del oro, ¿había lanzamiento ya de 3? Claro, sí, había lanzamiento de 3, y eso fue una de las fortalezas mías. Eso dejamos para la parte final, doctor. Antes de que se nos vaya de la mente el tema de su análisis, de su comentario en torno a la gestión de este gobierno, ¿por qué no también un poquito de este poder legislativo de la Asamblea Nacional, de lo que se viene haciendo? Y por qué no también del tema judicial, porque con su experiencia, su capacidad, está para decirnos las cosas claras, y como decir Rey de la Candela y chocolate espeso. Mira, yo le voy a ser muy frontal, para hablar primero, y quiero hablar, cuando dice gestión del gobierno, lo voy a comenzar diciendo la gestión en el oro, por parte del gobierno nacional. Definitivamente hay un presidente que ha visitado una infinidad de veces la provincia del Oro. Tenemos un presidente actual, el presidente Noboa. El presidente Daniel Noboa visita permanentemente la provincia del Oro. Permanentemente. Eso es importantísimo para la provincia del Oro. Eso es importantísimo para los ciudadanos de la provincia del Oro. Que el presidente del Ecuador, presidente constitucional del Ecuador, visite permanentemente nuestra provincia. Y cuando visita permanente nuestra provincia, está al tanto en detalle, con su agenda tan ocupada, está al tanto en detalle las necesidades que tiene la provincia del Oro. Eso lo veo como acierto. Es un hombre muy sensible, el presidente de la República, es un hombre muy sensible y tiene mucha afinidad y acercamiento a la provincia del Oro. Entiendo por su actividad bananera también de su familia, por la actividad bananera de él. Nosotros somos agrícolas bananeros. Estoy seguro que tiene que tener muchísimos amigos, no solo en el ámbito personal y de trabajo en la provincia del Oro. Y eso es un punto muy, pero muy positivo. ¿Por qué?
porque tenemos un presidente que permanentemente viene a territorio en la provincia del Oro y está al tanto de la problemática que sufrimos y está al tanto de las posibles soluciones que se le dan a los problemas a la provincia del Oro. Muy positivo, lo veo así. Tiene nombrado a un gobernador joven, Jimmy Blasio, que oigo comentarios, por ejemplo, voy a ser muy frontal. Ellos son empresarios, don Manuel Blasio, son empresarios, pero no son políticos. Y por eso hay debilidad. Bueno, puede ser, no son políticos, son empresarios. Están ya haciendo política. Y será cuestión de tiempo que ellos afinen sus procesos, afinen sus actuaciones y ya sean políticos. Porque si son empresarios exitosos, son gente con capacidad para afrontar cualquier reto. Primera cosa, lo veo así. Es cuestión de tiempo. Y porque un acierto, por ejemplo, con el gobernador del Oro, Jimmy Blasio, a mí me parece un acierto como el gobernador. Porque cuando tú tienes una institucionalidad del Estado con limitaciones, yo creo mucho en la empresa privada. Y él es un hombre de empresa privada que en todo el proceso, inclusive de estos procesos que hubo picos altos de violencia en el país, él pudo cumplir sus funciones, atribuciones, pudo atender sus obligaciones. Siendo servidor público, está en una entidad del Estado con una gobernación, con una representación del presidente, pero articulando acciones con la empresa privada. Y la empresa privada lo ayuda hartísimo al gobernador Jimmy Blasio. Entonces a mí me parece fabuloso, fabuloso un perfil como el de Jimmy Blasio como gobernador del Oro. Yo le he dicho así, a mí no me gusta ni quiero decir que quiero quedar bien con alguien, no, a mí me parece muy buena la gestión de él. Un hombre joven, empresario, inteligente, que es cuestión de tiempo que se foguee más en tema político, se ranquee más en tema político y va a ser un elemento vital y un elemento con un perfil altamente eficiente para la función pública, pues un hombre de empresa privada y un hombre que ya está adquiriendo experiencia en la administración pública. Así lo voy a ser sincero. Entonces es un acierto que el presidente venga permanentemente acá y atienda personalmente los problemas de la provincia. Es un acierto que tenga un perfil como representante de gobernador en la provincia del Oro, como el perfil del señor Jimmy Blasio. Es un acierto que tenga muchos puentes de cercanía con la empresa privada. Sus asambleístas, también nombrados, son gente de empresa privada, con el señor Manuel Blasio, un empresario importante, uno de los empresarios más importantes de los últimos 20 años en la provincia del Oro. Excelente que el perfil esté ahí. Entonces, yo creo que en la gestión de gobierno, primero, a las personas designadas, es un acierto. Es un acierto. Así me lo digo muy frontalmente. Me gusta mucho esa dinámica, que haya esos puentes entre la empresa privada y el Estado. Y estos señores son los adecuados personas y son las personas ideales para asentar esos puentes y que se mantengan y se fortalezcan. Eso va a generar una eficiente gestión en el ámbito público, en todas las instituciones que aquí generen, a nivel productivo, a nivel de lucha contra la inseguridad, contra la delincuencia organizada, a nivel de educación, de salud, de desarrollo económico. Definitivamente lo voy a decir. Dos aciertos que son muy buenos del gobierno nacional. Ahora, en el tema ya general, hay un momento muy positivo para el gobierno. Tiene una asamblea, lo que usted dijo, Didio, a favor. Entonces, para generar las políticas públicas claras y eficientes y eficaces contra los problemas que tiene el país, como es falta de dinero, falta de dinámica económica, falta de trabajo, falta de seguridad, eficiencia en el sistema de salud y educación, tener la asamblea a favor con un gobierno nacional que en coordinación de estos dos poderes del Estado trabajen y expidan las leyes respectivas para generar la política pública que eleve la eficiencia en estos procesos que tienen problemas, que los acabo de nombrar, es clave. Otro acierto del gobierno nacional, que junto con el poder del Estado, la Asamblea Nacional, trabajen juntos, generen las leyes respectivas para generar eficiencia en el ámbito público. En el tema de seguridad, pues bueno, la lucha es frontal, se necesitan recursos y se necesitan que esos recursos tengan las leyes respectivas apalancadas en la Asamblea Nacional. Ya hay esa vía. Entonces, yo creo que la gestión del gobierno nacional, con el pasar de las semanas, en todos esos ámbitos,
con una Asamblea Nacional a favor, se va a elevar su nivel de eficiencia, se va a elevar su nivel de eficacia, se va a elevar su nivel de atender la problemática de manera más eficiente, eficaz y fuerte, definitivamente, porque tiene un gran aliado que es la Asamblea Nacional. Y usted sabe que todo presupuesto, todo proceso tiene que tener apuntalada una base legal y constitucional, y esa se la va a dar la Asamblea Nacional. Trabajando por todos los ecuatorianos, doctor Vicente Guzmán. Siempre se viene diciendo los últimos meses y ya casi también ya los últimos años, porque esto de la inseguridad ya va más allá de un año, de que hemos pasado por dos tremendas pandemias, el tema del coronavirus y el tema de la inseguridad. ¿Usted cree que el Ecuador saldrá de esta inseguridad con el buen trabajo que está haciendo el presidente constitucional de la República? Yo creo que la inseguridad es consecuencia también de la pandemia, porque imagínense, la pandemia fue un momento tan difícil para el país y el mundo, donde las economías globales de todos los países fueron liquidadas, y cuando te falta dinero te falta todo, pues no, dentro de la institucionalidad que pueda tener un país. Entonces yo creo que sí, le digo, le acabo de decir que con el pasar de las semanas ustedes van a ir sintiendo y que el gobierno nacional se apuntale con las leyes respectivas correspondientes, se generen las asignaciones presupuestarias correspondientes en todos los ámbitos de atención al ciudadano, y poco a poco se va a ir viendo ya la mejoría en los procesos. El equipo humano que tiene actual el gobierno nacional tiene que ser muy eficiente, eso sí, a nivel de ministerios, a nivel de subsecretarías, a nivel de representantes del Estado en los gremios privados. Tienen que ser gente que sepa en cada puesto lo que tiene que hacer. De ahí viene la eficiencia también en la lucha contra todos los problemas que tiene el país. Entonces, yo creo que el gobierno nacional tiene todos los elementos ahorita, tiene todas las herramientas para hacer un trabajo eficiente, eficaz, y que los niveles de inseguridad vayan bajando paulatinamente. Ya tiene todo. Y yo creo que el recurso humano, su equipo de trabajo debe ser fundamental, insisto, que ponga a la gente idónea y correcta para el trabajo en cada ámbito del Estado. Usted se va a dar cuenta, Didio, de que el gobierno nacional, función ejecutiva, junto con todos los poderes del Estado, lo estoy diciendo, junto con todos los poderes del Estado y el sector privado y ciudadano, articulando acciones, se va a ver la mejoría. ¿Usted considera entonces, doctor, en forma clara y contundente de que al bajar la inseguridad en el Ecuador, la economía va subiendo de a poquito también? Pero por supuesto, la economía va subiendo y la confianza de la inversión privada y pública en este país es vital. A veces la inversión extranjera, les cuento, te ve algunos aspectos para traer e invertir. A veces hablamos mucho de la seguridad jurídica. Exactamente, la seguridad jurídica es clave, es vital para que la inversión extranjera venga en este país. Es vital, pero también hay otros aspectos fundamentales, como que vean que un país es saludable, como que vean que un país es educado, como que vean que un país es seguro. Hay mucha inversión extranjera que no le gusta al país, a los países invertir en los países donde hay mucha violencia, donde hay mucha inseguridad. No es la inseguridad jurídica, sino la inseguridad física. Es decir, a veces un extranjero dice, a mí sí me gustaría invertir en este país, pero hay países donde me gustaría invertir, pero no voy allá a poner mi dinero. ¿Por qué? Porque hasta en los aeropuertos revientan bombas. Entonces, a mí no me interesa en un país donde hay esos niveles de violencia. Entonces, eso es lo que hay que trabajar. Es decir, que el Ecuador siga siendo ese paraíso de paz que siempre fue, donde la gente tenga la confianza de invertir, donde la gente venga y haga turismo de alto nivel, que se sientan en su casa, porque el país, el Ecuador, nuestras provincias, son hermosos, son países que tienen todo, absolutamente todo nuestro país tiene, no le falta nada. Le falta solo que su clase política sea más eficiente, honesta, y que se dejen sus agendas personales y trabajen todos en conjunto. Un país de cada cuánto, de 14 millones de personas, un país pequeño, pero muy rico en recursos naturales, en recursos minerales, que puede ser una gran potencia económica mundial, pero que porque
nuestra clase política, nuestra institucionalidad, el sector privado, el sector ciudadano organizado, trabajen articuladamente con una hoja de ruta puntual, con políticas de Estado claras, que sigamos todo, el país puede salir adelante. Karina dice, excelente análisis, doctor Guzmán. Muchísimas gracias. Oiga, mi doctor, pero tenemos algunas problemáticas en el Ecuador, no es solamente una, no es solamente una pandemia que todavía no termina de concluir o de terminar o de acabarse, de desaparecer como la pandemia en salud. Estamos en otra pandemia, pero más allá también, por ejemplo, algo que por ahora es bien delicado en el Ecuador es el tema vial, que no es que alguien dañó, fue la naturaleza tan contundente, tan dura en todo el Ecuador. Mire usted que las vías están muy, pero muy dañadas en diferentes partes que hemos podido visitar, darnos una vuelta. Por ejemplo, hemos estado por la parte de Loja, mire usted, sabía cómo está, más de 2 meses que no pudieron pasar los vehículos interprovinciales desde el Oro, desde Guayas hacia Loja. Mire usted que bueno, claro, los de Pichincha, los que llegaban de Pichincha, hay otra vía, pero los de Guayas hasta Machana o hasta Balsas, y ahí recién se están dando las oportunidades para la apertura y poder pasar al otro lado con carros grandes. Imagínese usted, provincias incomunicadas, imagínese usted. Mire, uno de los temas principales, y eso yo también lo viví, porque yo por un tiempo atrás visito frecuentemente, no tan directo, desde la provincia del Oro visito el sector oriente. Voy para Zamora, voy para Morona, Santiago, por unos temas de trabajo. Entonces, la última vez yo sí estuve en la vía parado porque se había venido la vía que va al oriente, había tenido problemas por el tema invernal. Entonces, la conectividad es básica y es fundamental para el desarrollo de la economía de un país. La conectividad, ahí están los ejes viales estatales. La conectividad es básica. Si no hay conectividad, pues no tienes desarrollo en tu entorno. Entonces, eso es uno de los aspectos que es puntualmente, logísticamente, los gobiernos nacionales deben entender que eso tienen que ser prioridades, la conectividad en el país. Cuando hablamos de nuestras vías, tenerlas óptimas, tenerlas seguras, que si sufren un percance por desastres naturales o por etapas naturales invernales, ¿cuál es el tema? Que tenga una respuesta ágil, rápida, eficiente y eficaz para tener esa problemática de falta de conectividad. Siempre lo veo así. Y no es el hecho que vaya a gestión de riesgos y se pare y comiencen a conversar y los análisis. Sí, a los análisis correspondientes, todo, pero de ahí ándate de nuevo y trae una solución. Busca una solución para que la conectividad vuelva a estar normal, para que la gente no pierda dinero, para que la gente pueda llegar a sus lugares de trabajo, para que la gente haga comercio con la conectividad. Eso es lo que exige el ciudadano, una respuesta rápida, eficiente, eficaz del gobierno nacional. Entonces yo también lo viví, estuve parado como 12 horas en carretera, no podía pasar. Y estaba el gobierno local descentralizado de ese sector, de esa vía, articulando acciones o tomando acciones con sus limitaciones. Pero inclusive en ese trabajo que no fue tan eficiente, las soluciones tuvieron una respuesta un poco tardía al clamor ciudadano que se tenía de que se atienda rápido la emergencia vial. Entonces, ¿qué es lo que pide la gente? Que se note y se vea que la atención a la problemática, en este caso de las vías, como ustedes dicen, el tema de conectividad, que el gobierno nacional y los gobiernos descentralizados y todos los estamentos del Estado cumplan eficiente y eficazmente y solucionen lo más eficiente posible y rápido estos problemas que se van a dar siempre por el tema de nuestra conectividad en nuestras vías. Entonces, yo lo he vivido, el problema, lo he visto físicamente, lo he constatado en la última proceso invernal que tuvimos. Yo me quedé en vía viendo el tiempo que no podía pasar con mi vehículo, con un compañero de trabajo. Estuve viendo la actuación de los entes del Estado, de los representantes. Entonces, la cosa es que la gente siente el profesionalismo
la capacidad de solucionar en ese sector el problema. Eso tiene que sentirse, que el servidor público que está responsable de esa problemática sea empático y se sienta con el ciudadano, hasta para que el ciudadano entienda que tiene que quedarse ahí 5, 6, 7, 8 horas hasta que se solucione el problema y él pueda seguir avanzando en sus actividades. Entonces, todos esos aspectos son importantísimos para que la problemática que tiene el país, por ejemplo, en este tema de conectividad, sea más aceptada por el ciudadano, por la empatía y la capacidad de solución que debe tener el servidor público responsable de esos procesos cuando se atienden estas emergencias. Con el doctor Vicente Guzmán Barbotó, aquí en el diálogo esta mañana, hablando de frente, doctor, sobre grandes temas sociales, políticos y ya mismo también deportivos. Doctor, interesante su análisis. Mire usted, por ejemplo, que en el tema vial que usted estaba analizando y que justamente estábamos viendo un mensaje importante, son muchos millones que necesita el Ecuador para reactivar el sistema vial. Y esos recursos, como decía un presidente o expresidente, perdón, ¿en dónde está la plata? ¿Cómo armamos ese presupuesto para trabajar por el sistema vial? Ya las famosas concesiones, prácticamente lo que son para hacer malas cosas y de alguna manera que salga perjudicado el usuario, porque mire usted que hay concesiones que están para 50 años, que el pobre conductor o los pobres conductores en el país, y no solo del país, que vienen acá a nuestro querido país, también tienen que sufrir la misma calamidad de pagar 50 años, un peaje, 2 peajes, yo no sé, creo que son 4 peajes ya para la ciudad de Guayaquil, si la memoria no me traiciona. 4, según el vehículo, imagínese usted cuánto llega a sumarse solo la ida, y si solo que se quede allá para siempre, o lo contrario, de regreso también tiene que pagar, claro, imagínese usted. Entonces, duro el sistema vial. ¿Usted cree que habrá salida? ¿Será bueno préstamos internacionales? Porque todo no le podemos pedir al gobierno, como aquel cuento que dice que que el que está arriba hace todo, ¿no? Bueno, y se puso molesto un momento y dijo, bueno, que toda la vida quieren que trabajen para ustedes. Sí se la sabe, ¿no? Sí, ya, doctor. Entonces, imagínese usted, habrá que ver la fórmula también para que no sea tanto pura concesión. Mire, la provincia del Guayas mayormente es la provincia que tiene la capacidad para hacer las obras, por ejemplo, la vía exactamente Durán, a ver si no me equivoco, creo que es Tenguel. Sí. La está haciendo la propia... el propio Consejo Provincial del Guayas. Entonces imagínese usted que también en otras provincias pueden hacer lo mismo. Claro que sí, Didio. Entonces como le digo, es tener la fuerza, las personas idóneas, tener los procesos claros que tenemos que aplicar ante estas emergencias viales y tener la capacidad financiera, técnica y la institucionalidad para entenderla de mejor manera, siendo empáticos, siendo eficientes, siendo eficaces con el clamor ciudadano, porque con la dinámica económica de este país, no solo el clamor ciudadano, sino la dinámica económica de este país. Las vías son conectividad y eso es desarrollo. Berita, a ver si nos ayuda Berito con esa canción, venga, conozca el oro. Hasta tanto lo hacemos un poquito descansar al doctor, 1 hora, 15 minutos ya hablando solo de lo social, deportivo, político, etcétera, para un poquito hablar por ahora también de su actividad. Desde muy pequeño lo conocimos jugando el lindo basquetbol, que todavía lo es, pero arrancaremos por lo más importante, por la cabeza principal que tiene el basquetbol, que son los dirigentes, los indicados para preparar a la juventud, preparar al basquetbolista. Doctor, cuando escuchaba esa canción usted en diferentes escenarios deportivos de El Oro principalmente, ¿cuál era ese sentir de Vicente Guzmán Barbotó? No, pocha, básicamente fue una canción que previamente algún partido que tenemos importante con la selección del Oro nos ponían, inclusive cuando tuvimos la final
del campeonato nacional en la ciudad de Machala, le diré, imagínense, tengo 49 años, ahí yo tenía 17 años. Y tuvimos una final en Machala del campeonato nacional prejuvenil a nivel de Ecuador. Estamos en semifinales, eso estoy calculándolo. Yo tengo 49 años, yo tenía 17 años. Ahí Berito, si nos puede ayudar ahí con contabilizar. Yo tenía 17 años, actualmente tengo 49 años. Todavía está apoyo. Es decir, básicamente ahí nos ponía. ¿Cuántos? 32 años atrás, Machala vivió una final del campeonato prejuvenil a nivel de campeonato nacional de básquetbol, y previamente en las semifinales que teníamos con Manabí, teníamos que ganarle a Manabí con una diferencia de alrededor de 25 o 28 puntos, creo, para clasificar a la final, y le hicimos con una diferencia de 32 puntos, y previamente nos hicieron oír, pues, Venga Conozca el Oro, la canción. Fue algo como que tremendo. Les inyectaron algo. Claro, como que nos inyectaron algo tremendo. No era vacuna, por supuesto. No. y esa final pasamos a la final, le ganamos a la selección de Manabí con una diferencia de casi 32 puntos. ¿Y la final con quién fue? Ahí fue la final con Guayas. Y quiero decirle que sí recuerdo esos partidos. Claro, de finales de Machala. Estábamos en la colega Radio Superior en aquel entonces, sí. 32 años. Sí, más o menos. Hace 32 años, y ahí fue en Machala. Y anteriormente, 2 años antes, tenemos 15, 16 años, 2 años antes tuvimos otra final del Campeonato Nacional Cantón Pasaje contra la selección de Pichincha. Entonces yo tuve la oportunidad de jugar 2 finales de campeonato nacional con la provincia del Oro, y siempre era el preámbulo de entrar a definir los partidos. Salíamos con la canción Venga Conozca el Oro. Entonces era una inspiración puntual. Siempre la camiseta de la provincia del Oro, siempre representar a tu provincia, era algo fabuloso, defender los colores de tu provincia. Y en el básquetbol fue algo lindo, fue algo muy lindo haber vivido, haber recorrido todo el Ecuador con la camiseta de la provincia del Oro, porque también tienes la oportunidad de recorrer todo el país defendiendo los colores de tu provincia en el básquetbol, así como hacen los otros deportes. Pero creo que el básquetbol en la provincia del Oro siempre fue una pasión, fue fuerte, fue un sentir. Veo y hago el seguimiento que la provincia del Oro sigue siendo una potencia a nivel del Ecuador en el básquetbol. Entonces es un orgullo haber formado parte de esa etapa, de esa época. Claro, doctor Vicente Guzmán, recuerdo cuando usted integraba a la selección del Oro, en algunos equipos también que jugó acá, sí. Pero recuerdo, no sé si la memoria ya me comienza a traicionar, pero parece que también estuvo en la selección nacional. No, yo fui preseleccionado. Ahí, pero algo, usted llegó ahí. Preseleccionado fue en la selección nacional, y de ahí tuve la oportunidad, mi hermano Bruno, él también fue preseleccionado, pero siempre fue un tema de seguir adelante, de lucharla, de verla, es un tema importante. Igual también había un cierto sectarismo, ¿no? Eran 12 cupos, 14 cupos, donde la provincia del Oro tenía que pulsar bastante fuerte para que a nivel nacional sus jugadores sean tomados en cuenta. Lo que nosotros vulgarmente decimos, un poquito de trinca. Claro, que sí, hay que decirlo así, pues no, hace 30 años, 32 años, a veces eso pasaba, es decir, tenías que tener también no solo las condiciones o el talento para tener un sitial ahí. Entonces recuérdese que después, posteriormente, quien se consolidó como jugador de la selección del Ecuador era William Serrano, antes de nosotros. El viejo William. El hijo de William Serrano, William el Zuco, él fue seleccionado del Ecuador. Y también los hermanos de Pasaje, fue un orgullo tener. Ahora ingeniero William. Claro, William. Y como seleccionado del Ecuador lo tuvimos a Efraín Cruz de Pasaje, ¿se acuerda? El Ochoa León. Y Edgar Romero. Teníamos Efraín Cruz y Edgar Romero, tipos de casi 2 metros, oriundos de Pasaje. Ayer justamente me topaba con un amigo, Antonio Yazbek de Pasaje, y la mamá de mi hijo me decía, oye Vicente, en Pasaje
hay gente grande, ustedes son gente grande. Le digo, mira, ahí está Antonio Díaz que es de Buenavista, alto, basquetbolista. Y le recordaba y le decía, nosotros tuvimos 2 seleccionados oriundos de Pasaje del Ecuador, que eran pibos del Ecuador, y que estudiaban en el colegio Ochoa León, que era el señor Efrén Cruz y Edgar Romero. Estos 2 muchachos pasaban de 2 metros, entonces siempre fueron pivots en la selección del Ecuador, llegaron a la selección del Ecuador, fabuloso. Entonces, y ellos apuntalaban la selección del oro, era una máquina, 2 torres, pero oriundos de Pasaje, oriundos de Buenavista, oriundos de Pasaje. Es decir, en Pasaje siempre nos caracterizamos de que ha habido gente grande, hay gente alta. Entonces se ha apuntalado mucho también el básquetbol en el Cantón Pasaje, y es un orgullo, es un orgullo de haber formado parte de esa linda época del básquetbol. Claro que sí, doctor, pero el básquetbol nos da muchas leyendas, muchas estrellas, porque, bueno, muchos ex deportistas dicen, bueno, no me digas ex estrella, sigo siendo estrella, dice, bueno, en todo caso acá han habido brillantes jugadores en la provincia de Oro, y desde antes, ¿no? Mire a Angel Tenorio, por ejemplo. Angel Tenorio, claro, es oriundo del Oro, se me está pasando. El Coco Romero, William Serrano mayor. William Serrano mayor, claro. No menor de edad, sino menor al sí, papá, ¿no? Y podemos decir un montón de figuras de antaño. Entonces, yo me acuerdo que el profesor Solano de Pasaje también, no recuerdo el nombre, un día vinieron el profesor Carlos Falquez Batalla, trajo los Globetrotters en Pasaje a hacer acuérdense que en el tiempo del profesor Carlos Falquez Batallas trajo un panameño como técnico. Como técnico fue mi técnico, Davis, el panameño. ¿Sí? Él había sido con Panamá, había quedado tercero en unas olimpiadas, creo que era medalla de plata, que en unas olimpiadas Panamá, o cuarto. Él era un jugador, armaba el equipo de Panamá, y él había sido jugador de olimpiadas. Entonces él lo tuvimos como técnico, yo lo viví como técnico. No, pues el hombre nos puso, William Serrano ya nos había dado y nos había desentado para los fundamentos. En mi caso, mi padre, que me inicia en el básquet, me dio los primeros fundamentos. De ahí William Serrano me consolida como basquetbolista. Y David ya vino y me pulió. Entonces llegamos a tener un nivel importante a nivel nacional. Fueron los 3 profesores que yo tuve en mi vida y que yo le debo el nivel de básquet que yo logré tener ahí en ese sentido. Entonces, de ahí, en esa época, acuérdense que tuvimos también la final en Pasaje, tuvimos la final del Sudamericano, o una de las llaves del Sudamericano de básquet. En Pasaje vimos jugar en básquetbol el clásico sudamericano, Brasil-Argentina. Bestial, pues, es decir, fue ese. Y en esa época el profesor Carlos Falquez Batalla lo trajo a los Globetrotters, al equipo mágico de Estados Unidos, y fue a Pasaje, al Coliseo César Fadul Dip. Y en el Coliseo César Fadul Dip de Pasaje tuvimos la final del Sudamericano Argentina-Brasil. Fue una época fabulosa el básquetbol. Justo con Radio Claro, Superior. exacto. La colega de Radio Superior. Y el Coliseo era reventar, no había una persona, ya no entraba en ese Coliseo. Estamos hablando de más de 8.000, 9.000 personas, el Coliseo de básquetbol de César Fadul Dip. Entonces, fue una época tan gloriosa, tan grande el básquet, que la provincia del Oro se catapultó a ser una de las potencias a nivel nacional del básquetbol. Y ahí vinieron las mejores selecciones de América. Por supuesto, claro, vinieron las mejores selecciones de América. Nosotros, siendo jóvenes, íbamos a ver los entrenamientos. Desde los entrenamientos teníamos la oportunidad de ver cómo entrenaba Brasil, cómo entrenaba Argentina, cómo entrenaba Uruguay. Estamos hablando de que selecciones en Sudamérica de básquetbol de altísimo nivel, pues. Sus jugadores ya estaban, los jugadores brasileños, argentinos ya estaban caminando a lo que es la NBA, ya se estaban yendo los primeros los mejores eventos a nivel mundial. Claro, eran campeones olímpicos, eran vicecampeones olímpicos, disputaban los mundiales de básquet. Entonces ahí Ecuador jugando también. Entonces uno desde jovencito viéndolas entrenar a estos monstruos del básquet, era fabuloso, te inspirabas, te motivabas. Entonces yo creo que también esa etapa es muy linda
muy histórica y de alto nivel que vio la provincia del Oro en el básquetbol, ha dejado sentado las bases para que la provincia del Oro sea una de las principales potencias a nivel nacional de básquetbol que tiene el Ecuador. ¿Quién es presidente de la Asociación de Básquet ahora acá? Aquí no sé, hasta la última vez siempre le fui haciendo el seguimiento a don Jenner Franco, que en paz descanse. Y de ahí la Asociación de Básquet, no sé quién le ha cogido lo que sí le puedo decir, quien comanda todo el deporte, es Ronald Batallas, que está en la Federación Deportiva del Oro. De ahí siempre me ha agradado mucho que él esté al frente, es un hombre que abarca todos los aspectos del deporte, él es un basquetbolista nato de cepa. Ronald Batallas, campeón nacional con la provincia del Oro, como manejador de bola. Ellos sí fueron campeones nacionales, Ronald Batallas, mi hermano Bruno, Paul Guzmán, ellos fueron campeones nacionales en Manabí. Le estoy diciendo, claro, desde hace unos 28. ¿Vicente Guzmán solo la actividad del básquet o practicaba otras disciplinas deportivas? No, le hacíamos todas las disciplinas deportivas, pero la más que nos destacamos fue el básquetbol. Siempre nos formaron para basquetbolistas y nos gustó. Paul y Vicente. Bruno Guzmán, mi hermano, Paul Guzmán, mi primo en segundo grado, y Vicente Guzmán, fuimos seleccionados de básquet. Yo fui 2 veces vicecampeón nacional, mi hermano fue vicecampeón nacional con Paul y Bruno, con Ronald Batalla y campeones nacionales. Claro, pues, tuvimos la oportunidad de consolidarnos ahí y luchar por nuestra provincia y ser en esos sitiales. Algunos analistas de gran trayectoria dicen que serán tiempos que no volverán. Sí, oigan, son tiempos fabulosos y que uno recuerda y que, bueno, también nos formó el carácter para hacer grandes cosas en la vida, porque estar en esas instancias, estar en el alto nivel del deporte, esa disciplina te hace que tu vida cambie para bien y que seas luchador y que estés para afrontar grandes retos. También, eso es importante. También para nosotros, al menos para quien habla, ya es un poco duro por la PB, doctor. Mi estimado y muy estimado siempre, doctor Vicente Guzmán Barbotó, gracias por estar acá. No, gracias a usted. Mire usted que nos hemos tomado un cafecito, la publicidad es gratis, no les cobramos nada a mi tierra, el cafecito de Palo Solo. ¿Conoce Palo Solo usted? Sí, claro que sí, se pasaba por allá. Porque si no conoce Palo Solo, no conoce América. No, por supuesto que sí lo conozco, pero ahí el café es muy bueno. Pero le recuerdo que el mejor cacao para el café que se da del mundo se encuentra ¿dónde se encuentra? Ahí en el Cantón Pasaje, en la parroquia El Progreso. Sí. Ahí está el mejor cacao que se puede producir en el mundo. Claro, hoy en esta entrevista el doctor Vicente Guzmán ha monopolizado prácticamente todo el deporte de lo que es Pasaje. Habrá un día que hablemos de toda la provincia del Oro y por qué no también del país, doctor. El cacao sí, en Pasaje, el banano, bueno, muchas cosas y muchísimos deportistas que han dejado el nombre bien asentado en los lugares más importantes de la historia del deporte ecuatoriano. Doctor, muchísimas gracias por venir. Muy amable. Esperemos pues que pronto estemos aquí una vez más para seguir charlando, porque esto es lo que nos quita el sueño. A veces nos despertamos a las 4 de la mañana. Es que ahora mismo a las 4 de la mañana estábamos pilas, es que a las 7 lo recibimos al doctor Vicente Guzmán y esperemos que siempre sea así. Doctor, gracias, un lindo día, felicidades para toda la familia, los queremos mucho, a su primo también, a Paul, muchísimo, es un extraordinario ser humano, así como el doctor Vicente y como todos los miembros de la familia y otros, no sé si... Porque, por ejemplo, romeros como nosotros hay algunos, y bueno, no sé si hay otra familia que también lleve el mismo apellido, pero que no sean familia, ¿no? O sea, claro que sí. Doctor, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Didio, para toda su familia, para Berito, para todos los que forman la familia Radio Ovación, para toda su familia, para sus oyentes, no solo a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchísimas bendiciones y gracias por el espacio, Didio. Muchas bendiciones. El doctor Vicente Guzmán esta mañana con nosotros, gracias por estar aquí, doctor, lo esperamos para que pronto esté con nosotros. De nuestra parte vamos a un corte con los padrinos y ya regresamos con más en esta mañana, en este día lunes, inicio de semana, inicio de trabajo también en la semana. Claro que sí. Gracias.